Antes de darte el micrófono, Raúl, no vamos a dar tu currículum porque ya has dado varias conferencias, pero sí que los miembros sepan que eres miembro de la orden desde 1998. Te afiliaste a la orden y conociste a Gisela en la orden y ya están casados. Además, es el papá de Horus. Eso no se puede quedar por fuera tampoco, ¿no? Sí. Sí, de que Horus no podemos olvidarlo. Después nos los enseñan. Debe estar por ahí, ¿no? No, bueno, ahora estamos acá en lo que es mi oficina y ahora De María. Entonces, Oro se va a perder la conferencia. Bueno, está bien. a perder. Sí. Bueno, fratres y sorores, hoy tenemos una conferencia espectacular. El frate Jorge Raúl Mejía López nos va a dar una conferencia interesantísima que él mismo tituló Envenenamiento mental y control del ego. Bien difícil, pero bueno. Te dejo, apago mi micrófono y mi video, Raúl, y nos vemos en el foro en aproximadamente una hora. Mucha suerte, disfruta del momento y estoy seguro que la membresía le va a encantar. Muchas gracias, gran maestro. Bien, pues fratres y sorores de la jurisdicción, pues es un gusto estar aquí compartiendo este interesantísimo tema que bueno, le intitulé Envenenamiento mental y el control del ego en la era de la información. Anteriormente ya había tenido la oportunidad de compartir una charla similar, pero estaba contextualizada principalmente a lo que es el inicio de la pandemia. Sin embargo, lo que es el envenenamiento mental, pues como bien dice nuestro amado imperador Harry Spencer Lewis en su libro Envenenamiento mental, en el cual principalmente está basada esta exposición, es pues que el envenenamiento mental puede persistir por milenios. El veneno mental es el único que puede, a diferencia de químicos o cuestiones biológicas que pueden sustituir por algunas décadas o años, pero no más, el envenenamiento mental sí. Y bueno, ¿con qué problema nos topamos en el contexto de la vida del plano en el que estamos viviendo actualmente, en esta época? Pues bien, algo que he observado es que el envenenamiento mental es más grave en nuestra época. ¿Por qué? Porque su propagación es más fácil. El libro del envenenamiento mental fue escrito por, ya lo decía, por Harry Spencer Lewis, nuestro amado imperator, en el año 1937. ¿Cuáles eran las tecnologías predominantes del momento? Pues creo que lo que más predominaba era el telégrafo, la radio, la televisión empezaba, era incluso la televisión más novedosa que lo que incluso hoy son los autos eléctricos autónomos. Bien, con nosotros, después de 80 años después, 70, 80 años después, pues contamos con más elementos, vivimos en la era de la información. Hoy en día tardamos más en redactar un texto, un mensaje de WhatsApp o incluso un correo electrónico que en ser transmitido al otro lado del mundo. Y precisamente eso es algo que ha sucedido con el envenenamiento mental, que se puede propagar más fácil. No es un problema de la tecnología en sí, es un problema del libre albedrío de los seres humanos. Entonces, un objetivo que yo tengo de compartir desde este punto de vista que quiero hacer con ustedes es cómo podemos prevenirnos del envenenamiento mental de nuestra época. ¿Cómo podemos estar ciertos de que algún mensaje es tendencioso o es una verdad a medias o de plano tiene algo malicioso dentro de su mensaje? Recordemos que como Rosacruces nos debemos prestar al servicio del bien y la luz y no lo contrario, no la oscuridad. Una manifestación de la oscuridad de nuestra época es el envenenamiento mental. Y bueno, también dice nuestras enseñanzas, que no olvidemos que el más severos con los que ya estamos en sendero y conocemos las leyes que nuestra amada Orden Rosacruz comparte a lo largo de todas sus enseñanzas. Bueno, la finalidad de esta exposición es compartir un punto de vista fundamentado en las enseñanzas rosacruces, pero actualizado al momento, como ya les decía, que estamos viviendo, para no caer en el envenenamiento mental en la era de la información. Más adelante les voy a compartir la categorización que se ha hecho hoy en día de distintas formas de envenenamiento mental para que nosotros mismos nos autoanalicemos y las podamos prevenir. Voy a avanzar con la siguiente presentación. Bien, un extracto que para mí es fundamental, que veo que es un principio muy bueno, muy fundamental, plasmado en este libro ya tantas veces mencionados, es que nos dice nuestro amado imperator, creer que nuestra forma de pensar es superior a la de los demás es una debilidad humana. Y es a través de esta debilidad
a través de la cual se puede propagar el envenenamiento mental. Él bien nos dice, hay algo en la psique humana en la que del menos letrado o educado al más ilustre y estudiado, le agrada pensar que su forma de pensar es mejor o superior que la de otros. Cuando esto sucede, puede ser que en mayor o menor grado tengamos un ego no controlado. Mientras menos controlado esté, se es propenso a creer o aceptar pensamientos que no estén respaldados por la verdad o la razón. En cuanto al ego no controlado, podemos ver que hay dos extremos. Por un lado, el ego que no está controlado a través de la soberbia, a través de un orgullo desmedido, o bien, en contraparte, en la otra escala, tal vez por una baja autoestima. Eso es algo también que está relacionado con un ego no controlado. Si estamos en estos extremos, podemos estar sujetos a aceptar pensamientos que vienen de un tal vez envenenamiento mental o ideas tendenciosas. El peligro radica en que si alguien nos da una idea o nos respalda algo que es compatible con nuestra forma de pensar, de sentir o de creer, podemos ser manipulados. A lo largo de toda la historia de la humanidad se ha usado el envenenamiento mental o bien sugestiones negativas, como de otra forma también se le conoce, a través de conspiraciones, mentiras, verdades a medias, o bien pseudocientíficas para ser manipuladas en pos de un objetivo político, militar, económico, o bien tratar de respaldar una opinión de un grupo de personas predeterminadas. Algo que yo me pregunté mucho, que estuve reflexionando mucho después de que leí su libro, incluso cuando analicé la editorial y cuando que la primera publicación, si la memoria no me falla, fue publicada en 1937. Él nos puso unos ejemplos cuando se abrió la tumba de Tutankamón, con un ejemplo de envenenamiento mental muy interesante, pero 80 años después, ¿qué tipos de ejemplos de envenenamiento mental pudiera haber en nuestra época? Y una conclusión a la que le llegué es que tristemente hay más ahora que lo que pudo haber habido en su época. Por ejemplo, pues a través de la radio, el telégrafo, pues, tristemente no muchas personas tenían acceso en el mundo a estas tecnologías. Hoy todo un teléfono celular o internet prácticamente son omnipresentes en buena parte de la población. No se diga otros métodos de comunicación tradicionales. Y bueno, pues total, buscando en internet me topé con algo, con una chica, una joven holandesa que se llama Abby Richard, que catalogó los gráficos de la conspiración. Pongo tal cual el gráfico como ella lo dijo, pero una forma que yo creo que podríamos, de cierta manera, gráficos del envenenamiento mental de nuestra época. Ella cataloga en 5 niveles lo que son estos gráficos de conspiración, envenenamiento mental, que son como los llamo yo, que son cosas que van de lo real, que son cosas que efectivamente sí sucedieron, hasta lo que está completamente alejado de la realidad o real absurdo. Como les decía, consta de 5 niveles. Sin embargo, viendo sus videos y la forma en cómo ella expone estas ideas, me agradó mucho porque tiene un punto de vista muy rosacruz. Ella dice, lo que yo les estoy compartiendo no es absoluto, al contrario, son las ideas iniciales que yo doy, pero este gráfico puede ser ampliado, corregido y aumentado. Y bueno, a lo largo de esta exposición, les voy a compartir algunos otros ejemplos que están relacionados con uno de estos niveles. Aquí no voy a entender mucho, pues se los quiero compartir. Van 5 niveles. El primero son cosas que sí pasaron, que están basados en la realidad, son hechos irrefutables que están comprobados. El siguiente está en la liga de la especulación, no hay cosas plenamente comprobadas, aunque están en el marco de lo posible, en el espectro de lo posible. Otras cosas que son dejando la realidad ya no son tan lógicas, ya la verdad, la razón ya no lo respalda tantos, pero bueno, no son tan problemáticos. Por otro lado, en los niveles 4 y 5 nos topamos con los niveles que son el negacionismo de la ciencia y, como ella le llama, el punto de antisemítico de no retorno. Bien, dado que la orden rosacruz es apolítica, no mencionaré los temas que son netamente políticos, aunque muchos lo son. De hecho, más de la mitad de los ejemplos que podemos ver en este gráfico, muchísimos son políticos, pero pues como nuestra amada orden no es esa política, no los voy a mencionar. El que desee los puede ampliar e investigar.
Por cierto, si en algún momento, sin querer tocarse algún punto que tuviera que estar relacionado con la política, debo expresar que es una opinión mía y no de la Orden Rosacruz Amor. Yo en lo particular no estoy autorizado para hablar a nombre de la Orden Rosacruz. Esto simplemente es una exposición que estamos haciendo con nuestros fratres y sorores de la jurisdicción. Bien, ejemplos de conspiraciones que sí sucedieron. Son eventos que ocurrieron y están comprobados. Por ejemplo, la vigilancia masiva de la NSA que ocurrió hace más de un lustro. Curiosamente, el FBI sí investigó a John Lennon. Uno podría decir, ¿el FBI investigó a John Lennon, a este cantante? Pues se escucha como fuera de la realidad, ¿no? Un poco creíble, pero efectivamente esto sucedió. Otra conspiración que efectivamente sucedió fue que en los años 50 y 60 las grandes tabacaleras mintieron acerca del cáncer. Incluso utilizaron incluso esto es una publicidad real de aquel entonces, utilizaban imágenes de personal médico en la cual aseguraba de que fumar no hacía daño a la salud, que era algo inocuo. Incluso que estaba bien darle a las mamás que estaban lactando un cigarro. Otra más, que es la conspiración de 1810. Esta no forma parte de la conspiración original de Adi Richards, pero bueno, esta fue una cosa, no necesariamente es mala, pero sí fue un evento que ocasionó muy turbulento dentro de nuestro país. Pues se derivó de una conspiración. Lo que me pareció muy duro fue el primer ejemplo, la vigilancia masiva de la NSA. Hace varios años hubo un espionaje masivo a nivel mundial por parte de esta agencia de Estados Unidos, en la cual estaba incluso espiando a países y personas de naciones amigas. Esto fue un escándalo bastante terrible, muchos teléfonos estaban hackeados exactamente no sé cómo, y pues hoy nos estamos preocupando por vacunas que te inyectan con chips cuando pues desde hace unos años contamos con un dispositivo GPS que nos puede rastrear. Entonces, estas son cosas que efectivamente sí pasan. El siguiente, en la línea de especulación. Hay dudas, pero están dentro de lo posible, pero no se comprobaron. Por ejemplo, pues, lo que es el Área 51, que X vive, los famosos ovnis, el asesinato del presidente Kennedy. Hay muchísimas teorías, que si fueron los cubanos, fueron los rusos, un trabajo interno. O sea, hay mucha especulación al respecto, hay muchas posibilidades, todas hasta cierto punto factibles, pero nada está comprobado, no puede estar dentro de la primera categoría. El tercero, dejando la realidad. Inequívocamente falsos, pero poco dañinos. Hasta ahora, en lo que cabe, todo bien. Por ejemplo, aquí está el caso del monstruo del lago Ness, Pie Grande, que los extraterrestres construyeron Stonehenge, los círculos en los cultivos, y aquí yo agregué en el contexto de América Latina, o por lo menos cosas que han pasado en México, la Llorona y el famoso Chupacabras. ¿Aquí qué va a pasar? Bueno, pues si los extraterrestres en realidad construyeron Stonehenge, pues nadie se va a morir de eso. Si alguien quiere creer que el monstruo del lago Ness existe, pues igual eso es hasta cierto punto inocuo. Por ejemplo, esta famosa foto que pongo al centro de al medio de las dos imágenes, es una foto muy emblemática del monstruo del lago Ness. Curiosamente es una foto real, no está trucada en la fotografía en sí, pero lo que fue la foto como tal, fue un montaje. Pocos años antes de morir el autor, me escapa a la mente quién fue, él aceptó que efectivamente esa foto él la hizo. O sea, esta foto fue fabricada y muchos la dieron por cierta. Entonces, pues no, eso efectivamente no ocurrió. Si Pie Grande existiera o si estuviera vivo, yo creo que ya lo hubiéramos encontrado, por lo menos a nivel de deforestación que ha habido, pues a lo mejor ya se hubieran encontrado sus restos. En los círculos en los cultivos, pues ha habido algunas que han sido efectivamente hechas por personas, otras no están comprobados. Algo que sí ocurrió en México que no fue tan bueno fue con el tiempo de Chupacabras hace más o menos 20 años. Hubo muchas noticias amarillistas que generaron, por lo menos en mi país, una histeria colectiva, pero de ahí no pasó. Aquí la cosa se pone fea. Y aquí es en donde nosotros como Rosacruces debemos poner ante todo lo que son los principios, conocimientos, ventajas que nos da nuestra amada Orden Rosacruz. La Orden Rosacruz nos dice que un estudiante Rosacruz debe ser siempre una
pero un signo de interrogación andante. No debemos estar replicando ideas o pensamientos de los cuales nosotros mismos no hayamos ya podido confirmarlo. Y tristemente en nuestro contexto hay muchísimas ideas, en el contexto actual hay muchas ideas del negacionismo de la ciencia que desde mi punto de vista es el envenenamiento mental al que seguramente Harry Spencer Lewis, yo considero, se pudo haber referido, que es el envenenamiento mental de nuestra época. Aquí tocamos el tema de los antivacunas, el COVID-19 fue creado en un laboratorio, el 5G, el cambio climático es una farsa, y la supongo inmunidad de rebaño como estrategia. Esto no viene del gráfico original o la brujería. Por ejemplo, las vacunas son un triunfo de la ciencia, y el hecho de que haya muchas personas diciendo, por ejemplo, que las vacunas ocasionan autismo, eso ya se demostró que no es cierto, y si alguien no está convencido, se puede investigar. Igual que el COVID-19 fue creado en un laboratorio, o que las redes 5G propagan el coronavirus. Lo cierto es que esa es una falsedad. Pero ¿cuál es el problema? En la imagen que le veo las antenas que están en la imagen inferior derecha, sucede que son unas antenas 5G que fueron vandalizadas. La persona que las vandalizó pensaba que pues estas propagaban esta enfermedad. El problema del asunto es que él acabó en la cárcel, va a estar de hecho varios años en la cárcel porque destruyó propiedad privada. El cambio climático, que es una farsa, pues eso no es así. Los científicos del mundo tienen décadas previniéndonos. Y el problema es de que no se puede corregir lo que no se reconoce. Entonces, si como humanidad no estamos andando no estamos preservando el planeta, la ecología, nuestro ambiente, como bien dicen muchos preceptos rosacruces, pues nos estamos echando de una manera colectiva un karma negativo. Hablando del COVID, muchas personas están diciendo que la inmunidad de rebaño se puede utilizar como estrategia para frenar esta enfermedad. Es decir, hacer que la mayor cantidad de personas se enfermen al mismo tiempo para que esta misma se propague. Pero bien dijo ya el director de la Organización Mundial de la Salud, que eso como es un indicador, no una estrategia. Utilizar esto como una estrategia es irresponsable y antiético. Y bueno, aquí yo también agrego la brujería. De hecho, nuestra amada Orden Rosacruz tiene un punto de vista tan bueno al respecto del tema, incluso son tocados a lo largo de algún grado de nuestras enseñanzas rosacruzas, que yo también aquí lo puse como un negacionismo de la ciencia. Ahorita lo voy a tomar más adelante. Les quiero compartir un caso de qué pasa cuando no hacemos caso a la verdad, a los hechos, a la razón, y cómo tristemente muchos científicos e incluso benefactores de la humanidad han batallado contra esto. De hecho, muchos grandes místicos del pasado han batallado con lo que ha sido la ignorancia, y que recordemos es uno de los principales objetivos de nuestra amada Orden Rosacruz, es erradicar la ignorancia de la humanidad. Les comparto este caso. El doctor Ignaz Philipp Semmelweis fue un reconocido en el pionero de la antisepsia. Hace más de 150, 200 años no era común que los propios doctores se lavasen las manos. Él descubrió que la falta de higiene y el lavado de las manos ocasionaba una alta tasa de mortalidad en las mujeres que daban luz. ¿Qué es lo que pasaba? Que había personas que después de diseccionar un cadáver atendían un parto sin lavarse las manos. Esto que ocasionaba una altísima tasa de mortalidad tanto entre los bebés como entre las madres. El problema con él fue que sus ideas fueron ridiculizadas, atacadas y rechazadas por sus contemporáneos, ojo, por sus colegas, por otros médicos, por otros doctores. Sin embargo, hoy en día es conocido como el salvador de madres. Él fue el precursor del lavado de manos, que hoy es tan común para nosotros. Y bueno, de especial la ciencia, la verdad, y si lo que se confirma después de ello es muy peligroso. Supongamos que sus ideas nunca se hubieran propagado y aceptado, como finalmente se probó que tuvo la razón. Imagínense que hoy en día un médico entrara a una cirugía sin lavarse las manos. La altísima tasa de mortalidad que podría haber. Ahora bien, en nuestro contexto, ¿qué nos enfrentamos? Que tristemente hay muchas personas que están cuestionando a los científicos sin la mayor preparación.
Nosotros como Rosacruces, al menos que lo hayamos comprobado, no podemos permitirnos estar de ese lado. Les ponía el caso de que nuestra Orden Rosacruz tiene un punto de vista muy adecuado respecto a lo que es el término de brujería y cómo esta tristemente se está valiendo, hoy en día las personas que son adeptas a este tipo de prácticas se están valiendo de la tecnología para propagar estos mensajes. Este es un ejemplo que les pongo respecto a publicidad pagada que se permite dentro del buscador. A mí en lo particular, este es un tema que me molesta mucho. Google da la oportunidad de que muchas personas se publiciten, incluso tiene muchísimas reglas para hacerlo. Pero respecto a este tema, no tiene ninguna. Y francamente a mí eso no me agrada porque es una herramienta que yo utilizo mucho, incluso a través del Orden Rosacruz. En nuestra jurisdicción utilizamos esta técnica para hacer expansión en nuestra mala orden. El caso es de que me topé con esto, busqué amarres de amor. Y chequen todo el envenenamiento mental que salió en la mitad de la primera página. ¿Quién quiere una poderosa bruja del amor? Hace hechizos poderosos, amarres sexuales, amarres con fotos, amarres efectivos, amarres para mujeres con vudú y magia negra. También ¿quién quiere un amarre de amor con garantía? Dice que usa maja blanca. Amarres de amor eterno, dice que recupera a tu pareja en horas. Miren, tenemos grupos de Catemaco en Morelia. El caso es de que en el término de brujería, todo esto es envenenamiento mental, simple y llanamente, porque la brujería no tiene ningún respaldo místico, espiritual, iniciático o natural. ¿Qué dice nuestra hermana Orden respecto a este tipo de envenenamiento mental? ¿Qué opina la Orden Rosacruz Amor respecto a la brujería y la magia negra? Lo voy a leer tal cual. No sé quién escribió este texto, supongo que fue un imperator, no sé cuál o exactamente quién, pero la verdad que es una frase bien pensada, bien hecha y bien fundamental. Dice, el amor siempre se ha afirmado que la brujería y la magia negra no ejercen ningún efecto en aquellos que no crean su eficacia. Las prácticas maléficas se basan en el temor que suscitan en torno a las personas crédulas y supersticiosas. Es así como un individuo, si está convencido de que es víctima de un maleficio, se autosugestiona negativamente y acaba por crear las condiciones que efectivamente se traducirán en mala suerte, enfermedad, accidente, etc. Pero en este caso es una víctima no del brujo o del hechizo, sino de su propio envenenamiento mental. Desde la perspectiva Rosacruz, ningún individuo tiene el poder para perjudicar a otro mediante el pensamiento. Aquellos que pretenden contar con tales poderes se mienten a sí mismos y abusan de la ignorancia de la gente. Por último, nuestros propios pensamientos son lo único que surge efecto en nosotros. Si son negativos, perturban nuestra armonía interior y nos puede acarrear diversos problemas. Si son positivos, contribuyen a nuestro bienestar y a nuestra felicidad. Y de hecho, en esta última frase, si nuestros pensamientos son positivos, contribuyen a nuestro bienestar y nuestra felicidad, es la conclusión del libro del envenenamiento mental. Nuestro amado emperator Jaime Spencer Lewis dice de que un micrófono es muy sensible a las vibraciones sonoras de nuestro entorno. Dice, pero una persona puede ser incluso más susceptible que un micrófono más fino. Es por eso que debemos tener cuidado que nuestros pensamientos sean positivos o que estén armonizados. Para esto es importante tener un ego controlado, que ahorita voy a tocar de lleno este tema. Pero como tales, cuando somos estudiantes de la Orden Rosacruz, no nos podemos permitir creer este tipo de cosas porque no están basados en la razón ni en ningún principio espiritual divino o místico. Esto es envenenamiento mental puro en la era de la información. Entonces, hagamos lo que dice nuestra Orden Rosacruz respecto a lo que piensa de la magia negra y la brujería. Por cierto, la Orden Rosacruz dedica en cierto momento, en cierta monografía y cierto grado, un tema exclusivo a este punto. No les puedo decir cuáles, no me corresponde decirlo, pero incluso todos estos puntos son ampliados plenamente con hechos y una forma en la que lo podemos verificar. De hecho, una forma tan pura, tan bonita, que de hecho es así como podemos vivir el rosacrucismo.
practicando las enseñanzas tan profundas, tan bonitas, que además contribuyen con el bienestar nuestro, de nuestro entorno e incluso de la humanidad. El quinto punto antisemítico de no retorno, aquí la cosa está peor. El mundo gobernado por élites oscuras supremas. Una vez que creas en una, es más fácil creer en todas las demás. Y bueno, cuando llegamos a creer cualquier teoría conspiracionista o envenenamiento mental que llegue a esta categoría, pues es como si fuéramos a un McDonald's, pidiéramos una hamburguesa, pero aparte pidiéramos el combo, con papas, con refresco, con el postre y con la cajita feliz. O sea, cuando ya llegamos, alguien llega a creer algún este tipo de teorías o mensajes de envenenamiento mental, es muy fácil que todos con efecto dominó se crean. Por ejemplo, la Tierra es plana, o sea, desde Euclides ya la humanidad sabe que esto no es así, que la Tierra es una esfera, es redonda. Hay personas que incluso niegan en un holocausto. Hay personas que dicen que Bill Gates quiere a través de las vacunas insertar unos microchips. Insisto, aquí ya tenemos uno. No se ocupa una tecnología ultra avanzada para podernos controlar. Y por otro lado, los Illuminati gobiernan al mundo. Y bueno, fratres y sorores de los grados elevados de nuestra orden, ¿qué se siente gobernar al mundo? ¿Por qué lo digo? Hay unos momentos en nuestras enseñanzas que tocan este punto, ¿no? Pero no tiene nada que ver con el contexto que le dan. Como si las personas que son o han sido iniciados en algún grado de Illuminati fuesen personas malévolas que quieren controlar el mundo. Nada que ver. O sea, son enseñanzas que tienen que ver con la introspección y hacer un trabajo interior en beneficio de la humanidad, pero nunca gobernarla ni controlarla. Y tristemente Hollywood se ha prestado mucho para hacer esto. Hay muchísimas películas en las cuales trata a todos aquellos que fuesen Illuminati como una secta peligrosa y con todos los recursos económicos del mundo a su alcance. Ahorita, si la memoria no me falla, está la película de Tomb Raider, una de varias que se han hecho, la cual toca con los Illuminati como entes peligrosos. Pero esto es una falsedad. No existe evidencia tangible que pueda aseverar que esto es así. Otra cosa que tiene cuando se llega a este nivel de conspiraciones o de teorías relacionadas con un envenenamiento mental es que dejan preguntas importantes sin responder y dejan muchísimo espacio a la especulación que como Rosacruces no nos debemos permitir. Pensemos que, ok, Bill Gates quiere controlar al mundo, como inyectándonos una vacuna con un microchip que nos quiere controlar. ¿Qué tecnología está utilizando? ¿Cómo se va a conectar? ¿En qué principios está fundamentado? ¿Cómo va a controlar a todos los gobiernos para que se presenten a semejante actividad? Entonces, eso no tiene respuestas sensatas ni coherentes o deja mucho espacio a la especulación. Bien, ¿qué pasa cuando llegamos a este punto? Cuando nos convertimos en negacionistas de la ciencia o esparcimos mensajes de envenenamiento mental tan duro y profundo, podemos perjudicarnos a nosotros mismos o perjudicar a otros. Les comparto un caso que ocurrió tristemente como muy fue en México, me parece que en 2018, lincharon a 2 personas en Puebla. La mujer que insistió el linchamiento va a pasar 22 años en prisión. ¿Qué sucedió? 2 personas estaban tomando en la calle, parece que alteraron el orden público. En algún momento ella utilizó el perifoneo con un micrófono y se puso así que eran robachicos. Esta información, sin confirmar, saltó a las redes sociales y todo el pueblo se convocó. Tristemente ya estaban arrestados, ya la autoridad los tenía, pues esta turba los sacó y los linchó. Entonces, esto fue un envenenamiento mental tan feo, tan duro, que pues terminó en la muerte de 2 personas. Otras cosas que también han sucedido, hablando de las personas que creen que la Tierra es plana, que incluso se han puesto en peligro. Dicen que han navegado para probar que la Tierra es plana y pues acabaron siendo rescatados por algunas guardias costeras de ciertos países. Entonces, llegar a este tipo de niveles de envenenamiento mental es peligroso para uno o para otro. Bien,
Aquí, ¿qué tenemos que hacer? Creo que como estudiantes rosacruces debemos cuidar y vigilar mucho lo que compartimos en redes sociales. Y últimamente Twitter, Facebook, se han puesto mucho las pilas para, por ejemplo, si alguien está incitando con mensajes de odio o dando información no verificada, advertir a los usuarios o bien incluso cancelar las cuentas. Cuando alguien es fanático, que es algo también de lo que está en contra de nuestra amada orden, de algunos de este tipo de teorías, dicen es que limitan su libertad de expresión, pero no es así, están violando políticas pues de una institución privada, que además desde mi punto de vista está correcto. Si alguien está esparciendo mentiras o cosas que no son verdad o que pueden dañar a otros, pues la cuenta debe ser suspendida o en su caso cancelada. Y bueno, como les decía hace ratito, el envenenamiento mental de nuestra época viene en paquete o en combo. Un término que está surgiendo, no es un punto de vista Rosacruz, pero tiene mucho que ver con el tema. Bueno, me encontré que en internet se quiere hacer un nuevo término. No sé si la Real Academia de la Lengua o no lo vaya a poner. Pues dice, no seamos ignorantes. ¿Qué es un ignorante? Personas que son extremadamente ignorantes, sin embargo, son extremadamente arrogantes. Ejemplo, personas que creen que saben más de la ciencia que los científicos. Me topé con una historia real en el condado de Palm Beach County, una persona, cuando se estaba debatiendo el uso de cubrebocas o que estaba siendo mandatorio, una persona se puso a cuestionar a un doctor y le dijo, usted, doctor, será arrestado por crímenes contra la humanidad por hacer obligatorio el uso del cubrebocas. Eso no tiene sentido. Desde la epidemia española que afectó a la humanidad hace más de 100 años, se demostró que el uso adecuado del cubrebocas previene enfermedades que se propagan a través de vías enfermedades respiratorias. Entonces, hoy en día, les decía que El Salvador de Madres se enfrentó con que sus colegas eran quienes los atacaban, pero ahora tristemente a científicos los está atacando gente que a veces no tiene el conocimiento adecuado para dar un punto válido para atacarlos o cuestionarlos. Bien. Fíjate, Raúl, perdón, no me gusta interrumpir, pero veo que algunas personas están mencionando que tienes mucho eco en tu sonido. Yo te escucho bien, pero ¿no tienes algún dispositivo o bocina o algo que te pudiera estar generando? No, nomás tengo lo que es el micrófono de la cámara y la bocina, pero igual le pongo audífonos por si la bocina estuviera poniendo algún, Digo, yo escucho un poquito de eco, pero estoy viendo en el chat que varias personas dicen que se les escucha muy bajo, que es mucho eco, y otros dicen que está bien, entonces, a ver si podemos hacer algo. A ver, ya me puse audífonos, yo creo que esto pudiera ayudar si es que estuviera de mi lado el problema, si nos pudieran confirmar si efectivamente se escucha el eco o ya no. A ver. Bueno, Adelante. ¿continúo o espero? Sí, adelante, Raúl. Bien, ¿por qué algunas personas tienden a creer en las conspiraciones? Bueno, hay una neurocientífica que me encantó su canal, se llama Shannon Odell. Ella dice que las personas con niveles genéticamente inadecuados de dopamina tienen más probabilidades de creer en una o más teorías de conspiración. Una vez que estas teorías echan raíces, el sesgo de confirmación las fortalece. Ella dice, los sentimientos de impotencia pueden obligar a una persona a intentar encontrar orden en el caos y eso a menudo significa encontrar patrones donde no los hay. Empoderar a las personas animándolas a actuar en su propia vida personal puede reducir los sentimientos de impotencia y a su vez reducir la dependencia en las teorías de conspiración. ¿Qué tiene que ver esto con el envenenamiento mental? Aquí ya empiezo a notar que tiene que ver un poquito en cómo debemos empezar a controlar nuestro ego. En el libro de envenenamiento mental, dice el frater Harry Spencer Lube, pues tomó Imperator, que hay personas que dicen con tal de no pensar con el punto de vista, la opinión general de las demás personas, dice no toman cuidado en hacerse suyas opiniones que no estén respaldadas por la verdad o por la razón, con tal de no pensar como los demás. Aquí, como yo lo entiendo, nos está diciendo entre líneas, ¿sabes qué? Hay personas que con tal de sentirse superiores, pues prefieren hacerse ideas que aunque estén disparatadas, no se sientan que están pensando como la mayoría. Bueno,
Cuidado con el sesgo de confirmación. Esto no es un tema Rosacruz, pero creo que es importante respecto al envenenamiento mental. ¿Qué es esto? Es la tendencia a favorecer, buscar, interpretar y recordar la información que confirma las propias creencias o hipótesis, dando desproporcionadamente menos consideración a posibles alternativas. Se trata de un tipo de sesgo cognitivo y un error sistemático del razonamiento inductivo. Las personas muestran esta tendencia cuando reúnen o recuerdan información de manera selectiva o cuando la interpretan sesgadamente. Algo que ya he visto con algunos paréntesis horrores, sobre todo de cierta edad y que apenas están incursionando en lo que es el WhatsApp, los empiezan a agregar en grupos de sus amigos, de la secundaria, de la primaria, de la familia, y les empiezan a circular un montón de información que no necesariamente está verificada. Y bueno, pongo esta caricatura, no papá, es una noticia falsa, pero ¿cómo va a ser falsa si viste justo lo que pienso yo? Y si lo que estamos pensando respecto a algún punto de vista de estas teorías no está basado en la razón o en lo que se ha podido comprobar, pues tiene un error que haga ahí. Otra cosa que he visto, que creo que como Rosacruces es un error que debemos evitar, es compartir todo conforme nos llegue a nuestras manos, ya sea por WhatsApp o incluso redes sociales. Como nunca dijo el no filósofo griego Albert Einstein, no creas todo lo que lees en internet solo porque hay una foto con una cita al lado. De hecho, la imagen ni siquiera, obviamente, no es de Einstein, me parece que es el padre del comunismo, que en este momento se me escapó a la mente. Les quiero compartir un caso que a mí me pasó, que francamente me da mucha vergüenza, pero me pasó. Aquí me sucedió el sesgo de confirmación y ya no lo voy, les prometo que no lo vuelvo a hacer. Mundial del último mundial, México contra Alemania, México inesperadamente le gana a Alemania y alguien me manda por WhatsApp. Alemania festeja triunfo de la selección mexicana con aviones militares esparciendo humo verde, blanco y rojo. Y dije, ay, ¿es cierto? Pues me hace como que no, pero estaba muy emocionado, ganó mi país, ¿cómo no va a ser así? Yo quería que la información sea cierta. Y bueno, yo ya tengo esta regla de siempre verificar la información y me metí a Google Noticias. Investigué, no encontré nada. Dije, ¿qué está pasando? Es que como es reciente, el algoritmo de Google todavía no se ha actualizado. Y efectivamente, todavía no se había actualizado. Pasó el tiempo, se actualizó y la nota nunca se confirmó. Era una noticia falsa, una noticia que yo no confirmé. Empecé a mandar y después caí en el error pues, de que pues, me dejé llevar por el momento. Para mí el sesgo de confirmación fue que yo estaba tan emocionado de que quería que una noticia fuera verdad, que acaba siendo el ridículo. O solo yo pienso que cuando México estaba ganando en un mundial, ¿salen estos aviones? ¿Solo yo? Creo que sí. Y bueno, eso creo que nos puede pasar a todos. Entonces, y como Rosacruces, como estudiantes en el sendero, creo que debemos de tener más cuidado con ello. Sin embargo, debemos de tener cuidado que nuestro punto de vista nunca lo consideremos como absoluto, porque ese es otro problema relacionado con el ego. Como les decía al principio, que es una conclusión que yo saco del envenenamiento mental. Creer que nuestra forma de pensar es superior es una debilidad humana. Entonces los invito a hacer un pequeño ejercicio. Hay dos operaciones correctas y una incorrecta. Por favor, díganme por qué. Insisto, son dos operaciones correctas y una incorrecta, no al revés. No dos incorrectas y una correcta. A ver, 1 más 1 igual a 10, 1 más 1 igual a 2, por 9 igual a 90. ¿Cuáles dos están correctas? Y créanme que esto está verificado y adelante sigue la confirmación. Bueno, seguramente muchos se pueden preguntar, ¿qué me quiere decir este frate respecto al control del ego y los puntos de vista? Parece que no sabe sumar ni multiplicar. Y bueno, francamente, la idea que yo les quiero compartir es de que debemos tener siempre la mente abierta y nunca creer que nuestros puntos de vista son absolutos. ¿Por qué? Efectivamente, dos operaciones están correctas, pero lo que no les dije es de que estoy hablando de sistemas numéricos diferentes. 1 más 1 es igual a 2 en sistema binario, no igual a 10.
La primera suma está hecha en un sistema binario, pero eso no se los dije anteriormente. ¿Por qué? Porque mi objetivo de este pequeño ejercicio es de que no porque yo tenga la razón, puede ser que otra persona esté en algo equivocado. 1 más 1 es igual a 1, 0, porque 1, 0 en sistema binario es el número 2, así se simboliza. De hecho, el sistema binario es lo que utilizan internamente las computadoras y la era digital para que estas puedan funcionar. 1 más 1 es igual a 2 en sistema decimal, en un sistema numérico que permite los números del 0 al 9. En un sistema binario solamente existen los dígitos 0 y el 1, y el 2 está representado por el 1 y el 0, que en este caso no es un 10. Es el símbolo del 2 en sistema binario. Y 9 por 9, aparte de ser un error, es un horror en el sistema decimal. Esto es incorrecto y el 9 en el sistema binario como tal no existe. El 9 representado en binario es 1, 0, 0, 1. Entonces, si partimos del punto de vista de que no siempre tenemos la razón o de que existen otras realidades de las que tal vez no estemos conscientes, podemos incluso ampliar nuestro panorama, nuestro punto de vista. Hablando de sistemas numéricos, por ejemplo, les comparto algo muy rápido. Algo muy común en la computación y en el diseño, por ejemplo, es que los números se representan en un sistema hexadecimal que usa los números del 0 a 9 y las letras de la A a la F. Y, por ejemplo, el rojo se simboliza por 2 Fs y 4 Cs. Tomé esto también en internet, y el hecho que tú tengas razón no significa que yo esté equivocado, simplemente no es vista de mi lado. Y esto tiene que ver mucho con el control del ego. Nunca creamos que nuestro punto de vista es absoluto, porque seguramente no lo es. Algo que me agrada de las enseñanzas Rosacruces es que nos dicen, ni siquiera el punto de vista Rosacruz que compartimos en las enseñanzas Rosacruces son absolutas, son un punto de vista adicional. Respecto a este punto es, ¿por qué debemos controlar nuestro ego? Ya les decía que un ego no controlado va del extremo de la soberbia a un orgullo desmedido, incluso hasta una baja autoestima. Les comparto el caso de esta imagen. Yo la tomé incluso de una conocida mía, que es muy fan de todas las conspiraciones que vimos anteriormente, y de hecho subí esta imagen y dije, esta va a servir para la charla. Decía yo, otra persona que se da cuenta que el movimiento antivacunas y los demás movimientos no son teorías de conspiración. ¿Yo qué noté aquí? Pues ego está diciendo, mira, yo tengo un punto de vista superior y el mundo no lo ha visto. Me da mucho gusto que ahora tú puedas entender todas estas teorías, que aunque no la respalda la razón, ella está segura que son ciertas. Entonces aquí yo estoy viendo un ego que no está controlado, y eso es un problema, porque si no estamos del lado de la razón o de lo que podemos comprobar, nos podemos perjudicar de muchísimas formas. Yo escuché decir a la gran consejera, a Gisela López Navarro, un ejemplo de lo que es el control del ego. Ella dice, el ego es como, no sé si lo tomó en el libro, pero yo se lo escuché a ella. Ella dice, a ver, el ego es como un jinete. El ego está representado por el caballo y el alma está representada por el jinete. La Orden Rosacruz nos dice que no podemos eliminar el ego, lo podemos controlar. El ego no puede ser eliminado porque él está con nosotros a lo largo de toda nuestra evolución interior. Lo que sí debemos hacer con nuestro ego, pues es dominarlo de tal manera que se vuelva un vehículo para nuestra propia evolución. El caso es de que si tenemos la idea de matar el ego, es como si el jinete matara al caballo. Y si matas al caballo, dejas de ser jinete. Entonces, desde ese punto de vista, eso es imposible. Bueno, ¿cómo lo controlamos? Pues como, por ejemplo, nos dicen de nuestras amadas convocaciones del oráculo de Delfos, conociéndonos a nosotros mismos, conociendo cuáles son nuestras debilidades, qué parte de nuestro carácter necesita ser perfeccionado para que entonces nuestro ego se ponga a nuestro servicio, como en la imagen de la derecha, en donde nosotros tengamos el pleno control de él y lo utilicemos de una manera efectiva bajo nuestro propio control. Hablando de ego, este es otro meme que me gustó. Oye, cariño, mira, encontré alguna información
que todos los demás científicos y doctores no han encontrado o han perdido. ¿Qué está diciendo? Pues que alguien cree que en su casa, cree que sabe más que incluso científicos que han dedicado una vida para el estudio de la ciencia que están investigando. Dentro de la Orden Rosacruz es muy importante que como estudiantes no nos halaguemos el ego, porque como les decía, si nos halagan el ego, podemos ser manipulados. Por ejemplo, recuerdo que hace unos meses incluso se tocó el tema de AA, de Alcohólicos Anónimos, me gustó mucho esa conferencia, pero algo que yo ya sabía que pasa dentro de AA es de que los miembros de AA entre sí no se halagan el ego, porque saben que es una debilidad para sus compañeros, y el hecho de que se los halaguen puede incluso llevarlos a que tengan recaídas. Ahora bien, no se ocupa tener un problema, una enfermedad como el alcoholismo, para pues no halagarnos el ego, sino de una manera normal y natural. Debemos procurar de que pues, no nos sintamos ufanos o que tenemos un punto de vista superior. Hablando de estos puntos de vista, ¿qué es lo que nos dice nuestra madre Don Rosacruz cuando estamos llegando al portal? ¿A qué nos invita la orden o qué nos ofrece? Dice, la Orden Rosacruz le ofrece un punto de vista amplio acerca de las leyes naturales y espirituales. Un punto de vista amplio, no un punto de vista superior. Esa es una gran diferencia. Aquí, ¿qué nos está diciendo? La Orden Rosacruz jamás nos va a halagar el ego en ese sentido. Incluso nos está invitando a que lo cuidemos. Mira, hay muchas leyes naturales y espirituales que comúnmente las personas no conocen, pero aquí la Orden Rosacruz sí las tiene. Vas a ampliar tu punto de vista. No te vas a sentir superior, no vas a sentir que sabes algo adicional que tus demás seres humanos como para que los puedas mirar por encima del hombro. Entonces, eso es algo a lo que debemos de cuidar nuestro ego. Un ejemplo que también está muy dado dentro de la revista, dentro del libro Envenenamiento Mental, cómo a veces utilizan esta sutil técnica de halagarnos el ego para que nos pueda gustar alguna determinada cosa o incluso comprarla. En el libro de dice así, cuando el director de una película, de un libro de misterio, deja ciertas claves que permiten que desde un inicio o antes de que estos terminen podamos deducir el final y acertemos en ellos, una técnica que involucra el ego. Es una síntesis que yo saqué. Deducir el resultado con antelación, por ejemplo, a lo mejor el autor deja sus pistas desde el primer capítulo y uno con esas pistas concluye cuál va a ser el final. Entonces, eso va a provocar que hablemos maravillas del autor, que nos guste el libro o que incluso se nos recomendemos a otros. Entonces, esta técnica, pues en realidad es una estrategia muy sutil de marketing, que no está mal en sí, pero utilizar este mismo método, halagando el ego, para propagar teorías conspirativas falsas o de plano envenenamiento mental, es peligroso porque puede esparcir algo perjudicial a nuestros semejantes que estén en nuestro entorno inmediato. Les comparto algo que a mí me pasó. Esto sucedió en la película Sexto Sentido. Les hago una alerta de spoiler para quienes no las hayan visto. La verdad les recomiendo la película. Pero ¿qué pasó? Está muy bien hecha la película, tiene su drama, pero al final resulta que este niño puede hablar con fantasmas. Pues resulta que el psiquiatra que lo está atendiendo, que está protagonizado por Bruce Willis, resulta que en toda la película está muerto y el niño ve fantasmas. Incluso hay una escena muy emblemática en la que dice el niño, veo gente muerta. Bueno, total, ya cuando está el epítome de la película, dije, a ver qué está pasando aquí. Recuerdo que estaba viendo con mi hermano, estaba viendo esa película en el cine, cuando se estrenó hace más de 20 años. A mí se me hace que Bruce Willis está muerto. Y todo le dice, está muerto. Y pasó el tiempo, unos segundos más, y escucho más adelante, está muerto. Oye, está muerto, está muerto. Total, el hecho de que efectivamente así fue, es como que lo que el director y el autor del guión de esta película querían que dedujéramos. No, hombre, yo salí encantado. Dije, yo fui de los primeros que se dio cuenta cuál era el final de la película. Yo, hombre, qué buena película, se la recomendé a todos. Bueno,
Analizándola, ya con el paso del tiempo dije, caray, creo que me manipuló el director, ensalzándome el ego o yo queriéndome sentir más inteligente que los demás. Pues caí en esto. En la película no está mal, ¿no? Digo, a nadie le perjudica que yo recomiende una película, pero si esta misma técnica la utilizamos para hacer el mal, ya sea que estemos conscientes o no de la idea que viene atrás de un envenenamiento mental, podemos hacer muchísimo mal. Bien, soluciones. La Orden Rosacruz nos invita a tener un punto de vista más amplio, no a tener un punto de vista superior. Por eso es muy importante que controlemos nuestro ego. Algo como Rosacruz es ¿qué podemos hacer? ¿Yo qué sugiero? Desde mi punto de vista, yo en lo particular me siento muy dichoso y muy feliz de tener acceso al conocimiento de las hermosas y bellas enseñanzas rosacruces. De hecho, creo que todos podemos contribuir a la expansión de la misma porque mientras más personas tengan acceso al conocimiento y enseñanzas rosacruces, contribuimos con el bienestar de la humanidad. Hay algunos que podemos tener incluso ya cierto tiempo en nuestra orden, pero no por eso debemos de presentar, bueno, yo en lo particular, en mi caso, creo que no sería adecuado que me presentara diciendo, soy Raúl y tengo tantos años en la orden y ya tengo tantos grados. O sea, yo creo que eso no es adecuado y pues está más, tal vez pueda hablar de un ego que debe ser controlado. Pero bueno, es mi punto de vista, no es de la otra, es algo mío. También partir de que nuestro punto de vista es absoluto, que es superior, no permite que nos ampliemos nuestro punto de vista y que podamos entender los puntos tal vez acertados de otras personas. Si estamos conscientes de que puede haber varios puntos de vista, esto nos puede ayudar a prevenir conflictos y encontrar soluciones. Controlemos nuestro ego. Primero, conociéndonos nosotros mismos, no se puede corregir o mejorar de lo que no se está consciente, pero un ego no controlado es un obstáculo para nuestro desarrollo interior y nuestras relaciones personales. Por otro lado, tampoco nos vayamos al extremo. No confundamos la satisfacción del deber cumplido con el ego. A lo mejor si hicimos alguna buena tarea, tal vez como oficiales de un organismo afiliado, o ayudamos en la expansión de nuestra orden, se vale que sintamos el deber, la satisfacción del deber cumplido, pero tampoco nos vayamos al otro extremo de sentirnos superiores. Si creemos en conspiraciones que no están basadas en la verdad y en los hechos, debemos de buscar ayuda. Comparto una frase de un astrofísico, Neil deGrasse Tyson, que por cierto fue discípulo de Carl Sagan. Decía, uno discípulo, sino es un alumno de él. Si deseas afirmar una verdad, primero asegúrate de que no sea solo una opinión que deseas desesperadamente que sea verdad. Desde mi punto de vista, si lo enfocamos a lo que es el envenenamiento mental, este es un buen antídoto para él. Él habla de la física, pero creo que esto se aplica para todo. La característica extraordinaria de las leyes de la física es que se aplican en todos lados, sea que tú elijas o no creer en ellas. Lo bueno de las ciencias es que siempre tienes la verdad, quieras creerla o no. Por ejemplo, les hablaba de la brujería. Bueno, si tú quieres creerla, bueno, pues no necesariamente va a ser realidad solamente porque lo creas. Puedes sugestionarte negativamente, pero no por eso los principios que dan de este tipo de cosas van a ser verdad. En nuestra realidad y en el tiempo que vivimos en la era de la información, ¿qué más podemos hacer? No dar por sentadas todas las informaciones, en especial si son cadenas en las que se copia y pega el texto y no se indica la fuente. He visto que es una situación muy recurrente de personas que pasan este tipo de ideas que no están respaldadas por la razón, la verdad o los hechos. Copia y pega, no digas de dónde viene yo, copia y pégalo y no investigues más. Debemos investigar las fuentes, no reenviemos o compartamos cosas de las que no estemos seguros, apelemos a nuestra intuición. Recordemos que dentro de nuestra mala orden se le dedica una muy buena parte dentro de las enseñanzas a lo que es el desarrollo de la intuición. Igual podemos hacer uso de ella si es que la fortalecemos para saber si podemos compartir algo o no. Digo, en la mayoría de los medios de comunicación y redes sociales hay mucha desinformación, falsedad o incluso datos tendenciosos. Debemos aprender a discernirla. Les comparto otra imagen que yo tomé de Facebook.
de otra persona que también es fan de este tipo de teorías. Ella dice, si cae del coronavirus, por cada paciente de muerto de COVID, le dan un billetazo al hospital. Tienen muchos hospitales comprados y los doctores así hacen su agosto. A ver, ¿qué se gana un hospital con la muerte de un paciente? ¿A qué gobierno le conviene una situación como esta? Esos son los tipos de interrogantes que siempre dejan este tipo de teorías. Y bueno, si no hay forma de confirmarlas, pues ¿para qué las compartimos? Simplemente estamos esparciendo desinformación e incluso miedo. El envenenamiento mental a través de sugestiones negativas o teorías conspirativas no comprobadas o fuera de la realidad son peligrosas porque pueden ocasionar la muerte de otros o perjudicarlos de una u otra manera. Les decía como estudiante Rosacruces, vigilemos siempre nuestro ego y saber cuáles son nuestras debilidades para no ser manipulados incluso después por alguien más que las detecte o qué parte de nuestro carácter debe ser perfeccionado, ya que dicho perfeccionamiento será lo que nos llevamos a otra vida para continuar nuestro desarrollo espiritual hasta alcanzar el estado Rosacruz. ¿Recuerdan el ejemplo que les decía del caballo? Si ese caballo ya lo dejamos hasta cierto punto ya manso, obediente en esta vida, ese caballo se va a quedar exactamente igual en la siguiente etapa. Pero si lo dejamos brioso y bravo, pues igual se va a quedar en la siguiente y puede ser un obstáculo para nuestro desarrollo espiritual si es que no nos esforzamos en perfeccionar lo que esté en este momento de nuestra evolución espiritual, de corregirlo, mejorarlo, controlarlo en lo que nos es posible. Lo que importa no es la cantidad de grados que hemos alcanzado o el tiempo que llevamos en nuestra amada orden. O sea, el grado alcanzado, las décadas o años que podamos estar dentro de Rosacruz no es lo importante. Lo que importa son las cualidades adquiridas y perfeccionadas que nos llevamos a la siguiente vida e incluso la exposición que podamos hacer de nuestra amada orden para compartir para los que estén sensibles este tipo de conocimientos que la humanidad, desde mi punto de vista, necesita mucho. Como decía Pitágoras, un gran maestro del pasado, los hombres que siempre hablan con verdad son los que se aproximan a Dios. Las personas que hablan con verdad nunca van a replicar o van a transmitir envenenamiento mental. Fratecisores, he llegado a lo que es el final de esta exposición. Les comparto las fuentes de las que me basé, principalmente en el libro de envenenamiento mental, y links de los que me he basado para contextualizarlo a lo que es la era de la información en la que vivimos. Muchas gracias. Muy bueno, muy informativo. Vamos al proceso del foro. Raúl, Alberto nos va a asistir para que no tengan que seguir las preguntas y que se van como corriendo. Entonces, yo estoy aquí, cualquier cosita que haga falta. Sí, gran maestro. Doctor Raúl, ¿me escuchas bien? Sí. Voy leyendo estas dos que ya llegaron. Dice el frater Enrique, ¿el ego es bueno o es malo? ¿O acaso hay que buscar un equilibrio? Como estudiante Rosacruz, desde tu punto de vista, ¿cómo debemos tener control de él? Bueno, el ego tiene varios puntos de vista. Puede ser desde un punto de vista de la psicología, de la psiquiatría, o bien desde un punto de vista místico-iniciático. Lo al que me estoy refiriendo en lo que es el tema de hoy es controlar el ego, que es parte de nuestra alma, pero que está relacionado con aquellas cualidades que no hemos adquirido o los defectos que tenemos dentro de nuestra personalidad. Por ejemplo, a lo mejor si somos, no sé, tal vez orgullosos, ansiosos, o no diligentes, el ego, son ese tipo de cualidades no adquiridas por las cuales nos debemos esforzar por adquirir. ¿Aquí qué debemos hacer? Pues lo que dicen nuestras convocaciones, lo que dice en el portal del templo de Apolos, en la Edad Antigua, conócete a ti mismo. Un espectador anónimo dice, ¿me puede dar un ejemplo de cómo controlar el ego en un equipo de trabajo conflictivo? Híjole, me pones una pregunta difícil. ¿Yo qué te puedo sugerir? En nuestro santo, en nuestras meditaciones, podemos encontrar la respuesta adecuada. Todos los casos son diferentes
Por ahí decía una persona, el diablo está en los detalles, habrá que saber un poquito más del caso, pero cada caso es diferente. Yo te podría sugerir, pues tal vez meditar, incluso solicitar ayuda cósmica y respecto a la situación que tengamos, solicitar la inspiración y la fortaleza adecuada para resolver un problema determinado. Frater Víctor, ¿cómo llevar esta apertura a las personas que solo ven una fuente de información y creen que ellos son los únicos que poseen fuentes de información verdaderas? ¿Cómo hacerles que, perdón? ¿Cómo hacerles ver? ¿Cómo llevar esta apertura a las personas que solo ven una fuente de información y creen que ellos son los únicos que poseen fuentes de información verdaderas? Híjole, es un poquito difícil. Yo lo que he visto es de que ya cuando las personas están muy enfrascadas en su manera de pensar e incluso uno quiere compartirles otro punto de vista y no están receptivos, incluso podemos generar un conflicto. Yo en ese sentido, ¿qué es lo que hago? Por ejemplo, cuando veo que hay muchísimo debate o en cuestiones de, pues, sobre todo en las redes sociales, híjole, yo evito la discusión. Hace poquito me demandaba enfrascando en una, y dije, bueno, a ver, me va a cambiar la forma de pensar, es un punto de vista, tiene derecho a tenerla, y que yo le quiero imponer la mía pensando que tal vez es superior, a lo mejor puedo ver un conflicto. Pero si por otro lado vemos que están receptivos o tienen cierta apertura, pues tal vez podamos compartir algún punto de vista diferente. ¿Y qué sugiero yo? Hagamos uso de nuestra intuición, según como nos enseña nuestra amada orden, para ver si es adecuado, pues tal vez sembrar alguna duda o compartir algo que pueda ser útil. ¿Puede la supresión del ego menoscabar la confianza en nosotros mismos? El ego no se suprime desde el punto de vista Rosacruz. Como les decía hace ratito, el ego se controla, no se elimina, no se mata, no se destruye. El ego se controla. ¿Cómo? Perfeccionando nuestro carácter, estando consciente de nuestros defectos o qué necesita ser perfeccionado de nuestra persona. Solo así. La Sorora Araceli dice, en el caso de los padres de familia, ¿el ego ayuda a educar a los hijos o no? En el caso de los padres de familia, el ego, pues ¿el ego de quién? Está un poquito abierta la pregunta. Francamente, yo en experiencia educativa hacia los niños, la verdad, no tengo experiencia. Y no, la verdad creo que cometí una imprudencia tratando de explicar algo de la que no tengo mayor experiencia que compartir. Lo que sí, yo no lo pondría desde el ego. Lo que sí podría decir es, bueno, pues un niño debe ser educado con amor y en la verdad. Pero más allá de eso, no sabría qué compartir al respecto. El padre Ignacio dice, ¿un ego muy fuerte significa un karma muy negativo? No. Un ego muy fuerte incluso puede significar más bien un mal uso del libre albedrío, más que un karma negativo. O sea, el hecho de que tengamos un ego muy grande no significa que tengamos un karma negativo por detrás muy alto. Más bien significa que ese ego simbolizado por el caballo está muy groso, está muy bravo, que esa parte de nuestro carácter, de nuestra alma, necesita ser perfeccionada y mejorada. Si alguien llegó ya a la conclusión de que tiene un ego muy fuerte, pues su deber es controlarlo, serenarlo, no creerse superior a los demás, y por otro lado, pues hacer una introspección sincera de qué es lo que necesita mejorarse, pero yo no veo una relación directa entre un ego fuerte y un karma negativo muy grande, no necesariamente. Frater Hugo Canales, el envenenamiento mental, ¿qué tan peligroso es para los seres humanos en su vida cotidiana? Dependiendo del nivel de influencia que una persona tenga hacia sus semejantes, puede ocasionar muchísimo mal. Y mal a niveles nacionales o mundiales. Por ejemplo, mencionaba en la exposición pasada, puse el ejemplo de la Alemania nazi. Justamente los dirigentes de estos partidos eran muy egocéntricos. Convencieron a sus compatriotas de que cierta raza era inferior y que cierta raza era la culpable de todos sus problemas.
su nivel de influencia y propaganda fue tal que acabó en un conflicto mundial. Entonces, dependiendo del nivel de influencia que pueda tener una persona que comparte estos puntos de vista o estos envenenamiento mental o ideas o conspiraciones maliciosas, se puede hacer muchísimo mal y puede acabar pues, tristemente en la muerte o perjudicar a muchísimas personas. Pero Araceli dice, ¿qué significa ser egocentrista? Ser egocéntrico, egocentrista, no he escuchado la palabra egocentrista, pero imagino que es sinónimo de egocéntrico, es una persona que se cree superior a los demás por una u otra razón, ya sea por raza, por su forma de pensar, de creer o por las posesiones que tiene. Aquí estamos hablando de pues, un defecto como tal, mucho orgullo, un orgullo desmedido o una soberbia no controlada en la cual se sienten superior de alguna u otra forma a sus semejantes. Y bueno, una persona cuando padece este problema tiene mucho problema para interactuar con sus semejantes o bien con las personas que están en su entorno más inmediato. Doctor, no sé qué nos dice Tele Peláez, dice, ¿las conspiraciones pueden tener algo de real en el fondo? Las consideraciones. Las conspiraciones. Depende cuáles. O sea, como les decía, la categorización que les compartí, en el primer nivel eran conspiraciones reales que ocurrieron, que fueron verídicas y están comprobadas. Las otras que están en los niveles superiores, en el 4 y 5, muchas no tienen sustento o no tienen forma de ser comprobadas. Es por eso que debemos de verlas con muchísima precaución y no compartir información que no esté comprobada. Por ejemplo, a mí la que se me hace que está más fuera de realidad y de cualquier lógica es de que las vacunas tienen un microchip. O sea, ¿qué principio, qué tecnología utiliza esta vacuna para hacer algo por el estilo? Parece que es una tecnología que la humanidad no ha desarrollado todavía o que faltan siglos para que sea desarrollada. Dejan muchísimas incógnitas y preguntas de fondo importantes sin responder o contestar. Entonces, algunas conspiraciones sí han sido ciertas. Les ponía el caso de México. La conspiración de 1810 desembocó en la independencia de mi país, en México. Pero de estas nuevas, pues si no vemos que hay evidencia, o que hayan sido demostradas de alguna otra manera, pero con sustentos reales, no 2 videos de YouTube o 2 o 3 videos que andan circulando de manera masiva por WhatsApp, que citen fuentes, que digan leyes, que citen el cómo. Por ejemplo, lo que fue la conspiración de la NSA fue a través de un espía, fue el que trabajaba para esta agencia, o para una empresa que trabajaba esta agencia, pues que descubrió todo, que lo hizo público, pero lo demostró. Y bueno, esto se encarnó un conflicto diplomático muy importante, pero las pruebas ahí estaban. No podemos decir algo sin contar con la prueba. O sea, no puedo decir que el planeta Júpiter no existe cuando lo estamos viendo en el firmamento. A ver, comprueben o dicen que este planeta no existe. O por qué lo que me estás diciendo es veraz o cómo lo puedo comprobar. Si no me pueden responder afirmativa o satisfactoriamente esas preguntas, pues tengamos reserva de ello. Doctor María dice, ¿qué puedo hacer como estudiante Rosacruz para ayudar a un familiar si cree en una teoría de conspiración falsa? Híjole, depende. Si la persona está receptiva, tal vez se puede hacer mucho. Pero si, por ejemplo, su sesgo de confirmación es demasiado grande o la emoción que tiene al respecto de querer que ese punto de vista sea desesperadamente cierto, tal vez no sea el momento. Sería cuestión de esperar o ver si la persona está receptiva pues para compartirle cierta información o exponerle ciertos hechos respaldados. Lo primero que debemos hacer ahí nosotros es estar convencidos, no convencidos, haber comprobado. Y no a través de un testimonio o algo, sino tener un hecho, una evidencia o una prueba de por qué esa teoría no está respaldada o por qué no tiene mucho sustento. Pero si esta persona no está abierta y si nos acerca, a veces podemos ocasionar un conflicto. Aquí si la persona no quiere entender, pues no se puede hacer mucho.
El cráter Gerardo Arzubide dice, incluso habiendo pasado la transición, ¿el ego sigue existiendo? Desde el punto de vista Rosacruz, el ego, esa parte de nuestra alma individual, es un atributo del alma. Y todo el perfeccionamiento que hayamos tenido de esa parte de nuestra alma, que en este caso si le estamos llamando ego, se va con nosotros a nuestra siguiente encarnación. Es decir, el nivel de evolución interior o el nivel de perfección de nuestras cualidades o control de nuestros defectos es algo que nos vamos a llevar como herencia hacia nuestra próxima vida. Es por eso muy importante que como Rosacruz nos conozcamos a nosotros mismos, sepamos que tenemos que mejorar en esta vida, en esta encarnación, para no dejarlo como pendiente, un trabajo no concluido para la siguiente encarnación. Bien nos dice nuestra amada Laura, es imposible alcanzar la perfección en una sola vida, pero antes de reencarnarse tenemos una misión que cumplir. ¿Cuál? Ese es algo que le compete a cada quien analizar o descubrir, o ver qué experiencia nos está dando el plano físico en el que vivimos actualmente, para mejorar esa parte de nuestro carácter, esas pruebas con las que seguramente nos vamos a encontrar, para perfeccionarlo, mejorarlo y llevarlo como herencia a nuestra próxima vida. María del Carmen dice, ¿qué bibliografía nos recomienda para saber más del tratamiento al ego? ¿Qué bibliografía? Rosacruz? Está el desarrollo iniciático a través de la virtud. Y si mal no recuerdo, el autor es el frater Oswald Hinojosa. Les recomiendo ese libro. Está buenísimo. Porque una forma de controlar el ego, pues, es perfeccionándolo a través de las virtudes, a través de las cualidades. Entonces, este libro exactamente nos dice cuál es el defecto opuesto a estas cualidades y qué debemos de hacer. Por ejemplo, habla de todos, de la tolerancia, la sabiduría, la paciencia. Son tipos de virtudes de que debemos desarrollar para alcanzar la maestría de la vida. Entonces, no recuerdo qué habla exactamente del ego en sí, pero este libro, para controlar el ego, pues ocupan cualidades o virtudes. Me parece que es una excelente, es un libro de referencia excelente para este tema. Gracias, Iván Comas dice, ¿puede el pensamiento crítico ayudar a eliminar o minimizar el envenenamiento mental? Pero por supuesto, el pensamiento crítico y el método científico. O sea, un pensamiento crítico fundamentado en los hechos, en lo que se puede comprobar, en lo que hasta cierto punto es tangible, es adecuado y de hecho muy pertinente. Incluso recordemos que ha habido grandes Rosacruces del pasado que han sido grandes partidarios del pensamiento crítico. Un ejemplo, nuestro amado imperator del pasado, Sir Francis Bacon. Él fue un gran precursor del método científico experimental. Y de hecho, él tenía 6 pasos, si mal no recuerdo, están muy inspirados, están muy relacionados, estrechamente relacionados con el método científico actual. Entonces, un pensamiento crítico, respaldado por este tipo de observaciones del método científico actual o el experimental que daba nuestro amado imperator del pasado, me parece que es uno de los mejores antídotos que podemos tener para contrarrestar o inocularnos incluso del envenenamiento mental, sea cual sea. Entonces, Alfonso Guruzal, ¿la publicidad subliminal se puede considerar un medio de envenenamiento al ser humano, ya que modifica su modo de actuar? He escuchado algo de la publicidad subliminal. Puede tener cierto efecto. Por ejemplo, lo que les compartí en la película, en cierto sentido, creo que de una manera no exactamente subliminal, pero sí muy sutil. Fue como se trató de implantar esa idea, para que en particular a mí me agradara esa película, ¿no? Puede ser, pero será cuestión de ver exactamente qué método o de qué forma se puede implantar un mensaje subliminal para que sea envenenamiento mental. De que tenga un poquito más de información para dar una opinión más asertiva. Cráter Enrique Paredes dice, ¿podríamos decir que especular no es muy positivo? No, no es tan positivo cuando no tenemos razones
lo suficientemente válidas como para aseverarlo, pero depende del contexto. Y como les decía, ya no están los detalles. Si vamos a especular por algo negativo, híjole, nos podemos ir muy lejos. Pero algo en lo que podamos especular que pueda ser positivo, puede ser, siempre y cuando no afecte o perjudique a nadie. Yo les doy una especulación que he hecho o una conclusión o una posibilidad. Resulta que todos damos por sentado que el teorema de Pitágoras fue descubierto por Pitágoras, que es lo que nos dice la historia. Pero parece que el teorema de Pitágoras fue descubierto siglos antes por los babilonios. Hecho curioso, los babilonios en unas tablillas de arcilla, en base de unas líneas cuneiformes, basadas en un sistema numérico del número 20, en base al 20, escribieron todas sus leyes. Entre ellas, parece que estaba también el teorema de Pitágoras. Hablando de especulación, una especulación propia que hice, ¿y qué tal si el maestro Pitágoras, en una vida anterior, él fue el que incluso escribió o desarrolló esa tablilla, y siglos después, en una vida posterior, lo redescubrió? Esa es una especulación, pero no tiene nada negativo. A nadie afecta, a nadie perjudica. O por otro lado, yo puedo concluir, bueno, no cabe duda que el universo que el conocimiento es universal y que a través de la divinidad y de sus grandes maestros, este tipo de información ha sido descubierta o redescubierta. Digo, todo depende del contexto y qué estemos especulando. Pero esto es una especulación mía, no tengo las formas de comprobarlo. El frater Miguel dice, ¿cómo podemos mantenernos incorruptibles ante el envenenamiento mental que deriva de un mal uso del poder y una mala comprensión de los conocimientos actuales? Se repite la idea muchas veces y es el subconsciente como así la guarda. Luego se compra el producto o se realiza la acción repetida hasta el cansancio. Bueno, aquí la conclusión y el antídoto contra el envenenamiento mental es tal cual como está manifiesto en el libro del envenenamiento mental. Es el conocimiento y puesta en práctica de las leyes físicas, naturales y espirituales que existen en el universo. Esa es la forma en la que nos podemos inocular o prevenir del envenenamiento mental. Si alguien nos está dando alguna idea de la que no estamos ciertos o creemos que es maliciosa o que es perjudicial, pues ¿qué debemos hacer? Analizarla, ver qué principios o en qué pensamiento se postula y si estos tienen la razón o no lo tienen, pues de esa forma lo podemos comprobar. Caso ejemplo de la brujería. Supongamos que a mí me da miedo la brujería y alguien me dice, ¿sabes qué? Te hicieron un trabajito, te hicieron un entierro, te hicieron una amarre de amor, te hicieron un vudú o te hicieron lo que quieras. Pero si veo que la Orden Rosacruz me da información en la que me dice y puedo comprobar que el pensamiento negativo no puede ser transmitido a través de una mente a otra, a menos que yo esté sugestionado, se acabó el miedo. ¿Por qué voy a crear este tipo de prácticas maléficas si me está diciendo que la divinidad no va a permitir canales espirituales de transmisión negativa hacia mí? Tan simple como eso. Entonces, conociendo y aplicando las leyes naturales, espirituales y físicas que hay en el mundo, en el universo, conociéndolas, aplicándolas, es como me voy a prevenir de ello. José Miguel Méndez dice, cuando una persona escucha a las otras personas y le parecen comentarios insignificantes, ¿qué se debe de hacer respecto de nuestro ego? Ay, creo que está un poquito abierta la pregunta, ¿me la repites, por favor? Y dice, cuando una persona escucha a las otras personas y le parecen comentarios insignificantes, ¿qué se debe de hacer respecto de nuestro ego? Híjole, depende de qué tipos de mensajes insignificantes o cuál es el contexto de lo que quiera decir. Digo, sobre eso podría dar una respuesta más precisa, pero así está un poquito abierta y no me atrevo a responder, puede ser que haya entendido mal. Entonces Jesús Malavé dice, ¿la manipulación a través de las redes sociales es una forma de envenenamiento mental? Es una forma,
Antes teníamos la televisión, el radio, el periódico, incluso ahora tenemos WhatsApp, las redes sociales no se diga, ya lo que está empezando a ver es más regulación de ellas mismas hacia sus usuarios, en las cuales si ven que alguna información no es cierta o no está inspirada en la verdad o es perjudicial, incluso las mismas redes empiezan a autorregular, pero no siempre es así. Incluso hay mensajes muy sutiles que no necesariamente son tan perjudiciales y pasan a los filtros de las redes sociales. Es por eso que debemos estar muy al pendiente a quién seguimos dentro de estas redes sociales. ¿Estamos siguiendo a alguien que tiende a hablar con la verdad, con los hechos o con la razón? ¿O estamos siguiendo a alguna persona que le gusta dar datos que no son comprobados? Esa ya es responsabilidad nuestra de a quién queremos seguir. Rodémonos de personas en nuestras redes sociales, digo virtualmente, de personas que sí se fundamenten o que sí compartan cosas útiles, verdaderas o ciertas. Okay. Bueno, voy a nomás a leerte una más que dice: el sistema de información actual ha generado en el caso de la pandemia un miedo generalizado. ¿Se podrá informar de otra manera para tranquilizar y sumar ideas positivas en la población? Miren, el problema no es la tecnología en sí o las redes sociales en sí. El problema es el mal uso del libre albedrío de los seres humanos. Eso creo que es el problema, digo. Por ejemplo, el Senado de la Alemania nazi, ¿cómo se basaron para propagar de una manera masiva y sistemática tanto envenenamiento mental? En su caso utilizaron la radio y los medios impresos y fueron precursores en la televisión. Entonces, no es tanto un problema del medio de información en sí, sino el mal uso que hacemos de nuestra libertad, de nuestro libre albedrío, al compartir o permitir que se nos comparta información que no es fidedigna, cierta, tendenciosa, o que de plano es un mensaje del envenenamiento mental. Hay que podemos hacer en cuanto a las redes sociales, insisto, sigamos a personas positivas, hagamos caso omiso o no les demos eco a personas que vemos que no están compartiendo información seria. No te escucho, Alberto. Voy con el gran maestro. Tiene el micrófono apagado. Sí, gran maestro. Es que estaba escribiendo acá una respuesta. Perdón, por aquí viene una pregunta, ¿cómo se llama el libro? El libro que les decía de las virtudes es el desarrollo místico o desarrollo iniciático a través de la virtud del Frater Oswald Hinojosa, disponible en difusión Rosa Cruz. Perdón, gran maestro, discúlpeme. No, pensé que me habían dicho algo. Yo prendí el micrófono porque vi a Alberto que estaba apagado su micrófono. Iba a decir que se le había apagado. Sí, adelante, gran maestro. No sé, todavía... Ok, a ver, vamos a ver. Bueno, yo no sé si ya terminaste con las preguntas. Sí, ya estamos al final. Sí, ya no tengo más preguntas. Bueno, sí, no, muy bien, muy bueno, parece que fuiste al grano. Yo solamente quiero hacer un comentario, porque cuando se dan estas conferencias, muchos miembros que participan, me he dado cuenta que son miembros nuevos. Hay muchos miembros nuevos que participan de estas conferencias. Cada mes, entonces muchos miembros reciben los correos electrónicos y comienzan a participar de la conferencia. El tema del ego es un tema difícil para los miembros que comienzan porque toman el concepto del ego de otras escuelas filosóficas. Para el Rosacruz, para la filosofía Rosacruz, el ego es un atributo del alma. A nosotros se nos enseña que en la creación, todo lo que Dios creó, no hay dos cosas iguales, no hay dos hojas de un árbol igual, no hay nada igual. Las únicas cosas que son iguales son las cosas que crea el hombre, como por ejemplo las lavadoras, las refrigeradoras, las mesas, los carros son iguales. Pero todo lo que crea Dios es distinto. En el ser humano es el ego. Una persona preguntó sobre el egocentrismo. No sé si recuerdas esa pregunta. Sí. Realmente nosotros al principio de los primeros pensadores se hablaba de la teoría geocéntrica. No sé si la recordarás o la estudiaste en escuela, donde la Tierra es el centro del universo. Sí, después se habló de una teoría heliocéntrica,
en donde se pensaba que el Sol era el centro del universo. En filosofía se considera el egocéntrico, o la teoría egocéntrica, en donde el ego se cree el centro de todo. Y no, el problema no es el ego, el problema es que se crea que es el centro de todo. Yo tenía ahí un estudio filosófico leyendo hace poco, decía que el problema no es la botella de whisky ni la persona, es la relación que hay entre los dos la que la puede hacer peligrosa. Y eso es lo que pasa con el ego, que muchas veces el ego no hay que eliminarlo, el ego no crea karma, es el libre albedrío el que crea el karma. El ego está ahí para protegernos y ayudarnos, ¿no? Bueno, yo creo que Raúl, esto está fantástico, nos encantó, hiciste un excelente trabajo de investigación.